Muy bien. Entonces, seguimos con la física del ultrasonido para los licenciados en producción de bioimágenes. Entonces, bueno, vamos a hablar vamos a seguir hablando de conceptos. Recuérdense que estos conceptos son físicos. La física se divide en la mecánica clásica, ¿verdad? Y que obedece a las tres leyes de Newton. Las leyes de Newton, pues son muy simples de comprobar. Es, por ejemplo, em, la primera ley de Newton dice que un objeto va a permanecer en reposo hasta que venga una fuerza externa y lo obligue a salir de ese reposo. O el otro enfoque es que un objeto va a permanecer en movimiento hasta que venga una fuerza externa y lo haga ingresar a reposo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso podríamos verlo en, en algún deporte. ¿Qué deporte les gusta? Por ejemplo, les gusta el básquet, les gusta el fútbol, algún deporte que utilice un balón. Por ejemplo, si hablamos de fútbol y se va a cobrar un penalti, entonces, pues el balón se queda quieto hasta que venga el tirador y patee el balón. Y entonces ahí estaba en reposo y fue obligado a salir de su reposo. Entonces se colocó en movimiento. De la misma forma, pues el portero trata de atajar y él sería la fuerza que obliga al balón a regresar al reposo. Y si no fuera el reposo a través de la intervención del portero, debería ser el reposo a través de la intervención de la red de la portería. Entonces ahí fácilmente se ve la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice sencillamente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la misma instancia, ¿verdad? Entonces, tirémosle a alguien o lancemos una pelota de Duroport, lancémosla con fuerza. Entonces, realmente cuando se reciba la pelota, no lleva mucha fuerza, pero pensemos en una pelota del mismo tamaño, pero de béisbol. Recuérdense que el núcleo de una pelota de béisbol tiene una canica de acero y entonces cuando se tira con fuerza, esa pelota lleva bastante fuerza. ¿Qué es la diferencia entre una y otra? Si el tirador fue el mismo, tiene una constancia ¿cómo se llama? De lanzamiento, entonces la diferencia fue la masa de la pelota de Europort o la masa de la pelota de béisbol, ¿verdad? Entonces una lleva mucha más fuerza que la otra. ¿Por qué? Porque una tiene mucho más masa que la otra. Entonces, esa es la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton nos indica que la ley de acción y reacción. Entonces, ¿qué es la ley de acción y reacción? Indica de que un objeto va a tender a responder con la misma fuerza con la que se le estimule, pero contraria, para permanecer en equilibrio. Tal vez una de las formas más clásicas de exponer esto es, por ejemplo, ustedes ahorita están sentados sobre una silla, sobre un banco, sobre un sofá, un sillón. Entonces, el sillón responde con la misma fuerza con la que ustedes están ejerciendo una presión o estamos ejerciendo una presión, que sería el peso que nosotros tenemos. Entonces, recuérdense, por ejemplo, de un sube y baja. Entonces, lo mismo, acción y reacción. Recuérdense, ¿qué otro podríamos decir? Por ejemplo, si ustedes si vamos a cargar un doble litro de la gaseosa que a ustedes les guste o que a mí me guste, no es la misma fuerza que se aplica que cuando vamos a colocar un garrafón de agua
en el dispensador, ¿verdad? O sea, pesa muchísimo más el garrafón que el doble litro, entonces se aplica más fuerza cuando se levanta el garrafón que cuando se levanta el doble litro. Entonces, es acción y reacción. La misma fuerza que se está haciendo, solo que contraria. Por ejemplo, el garrafón, su peso y la ley de gravitación universal quiere que él permanezca en el piso, ¿verdad? Pero uno tiene que aplicar la fuerza necesaria para poder levantar el garrafón. Si tuviéramos demasiada fuerza, tal vez levantamos el garrafón y lo somatamos contra el techo, ¿verdad? Pero como no tenemos tanta fuerza, o por lo menos yo no tengo tanta fuerza, entonces solo hago lo necesario para levantarlo y colocarlo donde me corresponde, ¿verdad? Entonces, a eso responde la mecánica clásica, a las tres leyes de Newton. Hay otra parte de la física que no responde a la mecánica clásica o a las leyes de Newton, pero esa es una física un poquito diferente. Ya eh, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la sustancia no newtoniana, que es bien fácil hacerla, ¿verdad? Con maicena y agua se hace la sustancia no newtoniana. Y la característica es de que si ustedes pulsan o tratan de meter sus manos dentro de esta sustancia de manera suave, entonces esta sustancia tiende a permitir el ingreso de lo que va ingresando a través de ella, pero suavemente. Pero si ustedes la golpean, entonces la sustancia se coloca rígida y no permite el ingreso o se tensa al ingreso de algo que va con mucha fuerza. Entonces esa no responde a la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Entonces, por eso es no newtoniana, ¿verdad? Entonces, ese principio, por ejemplo, se utiliza en la elaboración de chalecos antibalas, por ejemplo. Entonces, es una aplicación de algo que no responde a las leyes físicas de la mecánica clásica, pero sí responde a otras leyes de física. De todos modos, todo esto se contempla, no es un misterio, todo está estudiado, todo lo que nosotros tenemos en física, en el campo de la mecánica clásica o fuera del campo de la mecánica clásica, todo está estudiado, todo está documentado, todo es respaldado científicamente. No hay situaciones arbitrarias o no hay suposiciones. Todo está comprobado, todo tiene un método científico que ha sido constatado por diferentes personas, genios que hemos tenido la bendición de conocer sus estudios a lo largo del tiempo, que a veces por lo fácil que está el conocimiento, uno lo llega a demeritar un poco porque como es común, no cumple con la primera característica de un bien, que debe ser escaso para que su valor sea más alto, pero sin embargo tenemos mucho conocimiento a la mano, que es conocimiento valioso, y al final pues hay un dicho que expresa muy bien esto, ¿verdad? Que no hay conocimiento que no sea poder. El conocimiento que uno tenga, ese conocimiento nos puede dar cierto poder. Pues no, tal vez no para conquistar al mundo, ¿verdad? Pero sí un poder por ejemplo, ustedes ahorita están recibiendo diferentes clases por diferentes profesionales eh, que tengo yo el gusto de conocerlos, cada uno muy capaz en su rama. ¿Y qué es lo que estamos, lo que de parte nuestra estamos haciendo? Otorgarles a ustedes un conocimiento. Y ese conocimiento, ¿qué les va a dar a ustedes? La capacidad o el poder de diagnosticar efectivamente a algún paciente que los visite, que necesite sus servicios. Entonces, no hay conocimiento que no sea poder. Todo conocimiento es poder. Entonces, bueno, después de esa breve introducción, vamos al contenido de la presentación. Muy bien, vamos a definir en primer lugar qué es un ángulo.
Un ángulo se le llama a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común. Esto es importante. El punto común. El punto común. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos determinar cuánto es el movimiento. Por ejemplo, cuánto se movió una licuadora para poder hacer el fresco de piña que nos tomamos ayer, por ejemplo. Pues básicamente la forma más sencilla de poder determinar ese tipo de movimiento es a través de esto, sería un plano cartesiano. El plano cartesiano nosotros podemos decir, ¿verdad? Que tiene estas características. Aquí, igual, recuérdense de un reloj. El reloj aquí marca las 3 de la tarde o tiene el número 3, no necesariamente las 3 de la tarde, porque también marca los 15 minutos acá. Pero para fines de estudio de física, aquí son 0 grados. La física va en sentido antihorario, es decir, el reloj aquí va para abajo, pero la física va para arriba. Entonces aquí son 90 grados. Y pues esto básicamente es ¿cómo se llama? Un estado perpendicular. Recuérdense que cuando nosotros tenemos esto, justamente esta parte, 90 grados entre la horizontal y la vertical, entre algo horizontal y algo vertical, siempre van a haber 90 grados, se vuelve un ángulo perpendicular. Entonces, si nosotros enviamos una onda acá, entonces la onda es longitudinal. Pero si nosotros el tejido que estamos viendo está acá y enviamos una onda perpendicular, entonces la onda aquí va a ser transversal. Es decir, o va conforme al tejido o atraviesa longitudinal o, eh, o transversal. Entonces, bueno, después de esto, aquí hay 90 grados. Aquí vuelve a haber una escuadra. Aquí son 180 grados. 180 grados. Y nuevamente aquí hay una escuadra o 90 grados. Entonces aquí son 270 grados. Y nuevamente acá volvemos a los 0 grados o se cumplen 360 grados. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si algo dio una revolución o una vuelta, dio 360 grados. Si algo revoluciona, por ejemplo, 3 vueltas, entonces dio 360, después se movió a 720 y después se movió a 1080, creo. Serían 160 por 3, 1080. Entonces se movió 1080 grados, pero ¿sobre qué? Sobre su propio eje. No, no se movió. Pensemos, no salió del lugar. Pensemos en los dos movimientos que tiene la Tierra. Tiene el rotacional y tiene el traslacional. Entonces, recordemos, por ejemplo, las clases que nosotros teníamos en primaria, que se contraponen un poco a lo que proponen los tierraplanistas. Entonces, aquí está el Sol. Y recuérdense pues, que la Tierra se le conoce como el planeta azul, ¿verdad? Porque no azul con amarillo, sino azul.
Entonces, recordemos que la Tierra tiene dos movimientos. Tiene el movimiento, no es tan grande la Tierra a comparación del Sol, pero solamente es para que yo pueda mover la Tierra acá. Entonces, la Tierra tiene dos movimientos. Tiene el de día y noche. Esos movimientos de día y noche, em, esos movimientos de día y noche hacen que la Tierra gire sobre su propio eje. ¿Cuánto gira la Tierra sobre su propio eje en 24 horas? No sé si alguien me puede comentar. Lick, no sé, 360 grados. ¿Manda? 360 grados, ingeniero. Exactamente, gira 360 grados. Y muchas gracias. Correcto, 360 grados. Gracias a los que participaron. Y la otra es que se recuerdan de que durante un año la Tierra hace esto. Y después viene para acá. Y justamente en el sistema solar, el próximo 6 de marzo del 2021, nosotros vamos a estar exactamente en el mismo punto donde estamos hoy. ¿Cuánto se trasladó la Tierra durante ese año? ¿265 días? El tiempo fueron 365 días, ¿correcto? Y digamos, como es un poquito difícil determinar, bueno, no es difícil porque hay mediciones, pero no las tenemos ahorita a mano. Entonces, en grados, ¿cuánto se trasladó la Tierra? Igual 360 360. grados. Exactamente, exactamente, 360 grados. Entonces, esa es la virtud de poder trabajar con ángulos, ¿verdad? Que nosotros podemos determinar distancias muy largas y esas distancias a través de la representación de ángulos, eh, nosotros podemos determinar por ejemplo, si yo les digo, la Tierra está acá, muy bien. Ay, Dios santo, este cuadro no me sirve. Muy bien, si yo les digo, la Tierra está acá, ¿cuánto tiempo? Otra vez, ¿por qué me haces eso? Ahí estamos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Digamos, aquí es enero. Si la Tierra está posicionada aquí, ¿en qué mes estamos? En marzo. En abril. ¿En abril? En marzo, perdón, en marzo, correcto. ¿Y acá? ¿En qué mes estamos? En junio. Junio, correcto. ¿Y por acá? Septiembre. Septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero nuevamente, ¿verdad? Entonces, Se si divide se en dan cuenta, 4, ¿ah? ¿manda? Se divide en cuatro. El año se divide en cuatro, entonces básicamente tenemos enero, marzo, junio, septiembre y nuevamente enero. Estamos. Entonces, esos son los 365 días, esos son los 12 meses del año y esa es la distancia que nosotros recorremos alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, eso es bien bonito. A mí me gusta ver esa cuestión, entonces espero que hayamos quedado claros con esto de los ángulos. Entonces, imagínense una construcción. Una construcción tiene una columna y tiene un piso. Entonces, si lo vemos así, el piso, digamos, aquí hay un ambiente y aquí hay otro ambiente, entonces nosotros tenemos un ambiente a 0 grados y un ambiente a 180 grados, pero es horizontal completamente. ¿Respecto a qué? Respecto a la pared que divide los ambientes. Entonces, aquí yo tengo una pared a 90 grados y tengo un cimiento a 270 grados.
Entonces nosotros podemos analizar cualquier cosa, casi cualquier cosa, bueno, de hecho cualquier cosa la podemos analizar con ángulos. Y ese ángulo, pues en el tema que a nosotros nos toca, es bien, bien importante porque nosotros manejamos ángulos. Cuando nosotros trabajamos con ángulos para hacer diagnóstico ultrasonográfico, esto es bastante importante para la aplicación del criterio. Entonces, básicamente el ángulo, la amplitud de dos líneas que en de cualquier tipo que concurren en un punto común. Esto es llamado vértice, ¿verdad? Entonces aquí hay un vértice, otro vértice y otro vértice. Pero acá recuérdense que también podemos sacar a la mitad de esto otro ángulo. Entonces, si es la mitad, hay 45 grados para acá y 45 grados para acá. Pero de la misma forma, 45 grados acá, 45 grados acá y 45 grados acá. Entonces aquí nosotros podemos tener 0 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados, llegar a 45, 46, 47, 48, 89, 90 grados, 91, 92 y así de uno en uno hasta poder llegar a los 360 grados. Entonces, a eso se refieren los ángulos. Entonces, esos ángulos son bien importantes para cuando nosotros vamos a hacer un estudio de ecografía, ¿verdad? Entonces, coloquialmente, ángulo es la figura formada por dos líneas con un origen común. El ángulo entre dos curvas es el ángulo que conforman sus rectas tangentes en el punto de intersección. Entonces, básicamente, una línea sale para acá y otra línea sale para acá y acá se forma un ángulo. De la misma forma, una línea sale acá, otra acá y aquí se forma un ángulo. Este es un ángulo perpendicular, pero también yo tengo un punto para acá y un punto para acá y aquí yo tengo un ángulo de 180 grados entre esta línea, que digamos aquí hay una división entre esta línea y esta que cae acá. Aquí hay 180 grados. Y por ejemplo, yo tengo una línea y después trazo otra línea exactamente sobre esto. Entonces acá hay una vuelta completa y digo que son 360 grados o 0 grados lo que hay entre estas dos líneas. Entonces los ángulos nos pueden representar cualquier dirección. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí, gracias. Excelente. Sí. Muchas gracias. Entonces, sigo aquí un poquito y solo los invito a que hagan un experimento. Agarren un vaso transparente, un vaso de cristal y pues sencillamente metan una pajilla o algún elemento que ustedes estén conscientes que es recto, ¿verdad? Entonces, metan la pajilla y eso y vean así transversalmente al vaso, vean a través del vaso. Entonces, eso va a seguir con la forma que se tiene, ¿verdad? Pero si ustedes empiezan a llenar el vaso de agua y siguen viendo transversalmente, entonces sucede un efecto óptico, que es básicamente una refracción, que el objeto que era recto sigue siendo recto, pero a través de la densidad y las propiedades que el agua tiene, entonces ese objeto ya no se va a ver recto, sino que se va a ver con un quiebre más pronunciado. Entonces, justamente aquí nosotros tenemos tres conceptos bastante importantes. Entonces, nosotros tenemos un rayo incidente. En ultrasonido va a ser un rayo sónico o un rayo ultrasónico. Este rayo va a ingresar a algún tejido o una interfaz. Esa interfaz, por las propiedades que tiene, si tiene poca densidad o si tiene mucha densidad, va a hacer una refracción del rayo y en algún momento pues puede salir un rayo reflejado. Entonces, estas son las posibilidades que nosotros podemos tener ¿cómo se llama esto? Con
las ondas mecánicas o las ondas sonoras que nosotros estamos enviando sobre un paciente a través de un transductor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un ángulo de incidencia. Nosotros podemos colocar el transductor convexo, por ejemplo, ¿verdad? Lo podemos colocar a 90 grados, que sería directamente sobre la posición del paciente, o si nosotros vamos a ver el riñón, nosotros incluso podemos colocarlo en una forma longitudinal, por ejemplo. Entonces, esa forma en la que nosotros coloquemos el transductor, nosotros estamos dándole un ángulo de percepción al transductor para poder trabajar o ver o hacer las imágenes por reflexiones, ¿verdad? Por ecos. Entonces, sí les pediría de que pues o traigan a memoria o si ya lo vieron y si no, pues sencillamente tómense un ratito para tener un vaso de cristal y metan un objeto y después llenen el vaso y el objeto se va a ver de diferente manera, porque entonces nosotros vamos a tener ahí un ángulo refractado y pues en determinado momento con algún otro tipo de experimentos también podemos ver incluso ángulos reflejados, ¿verdad? El caso de un espejo, ¿verdad? Nos hace un ángulo reflejado y depende el ángulo en el que pongamos el rayo y en el que pongamos el espejo, entonces también la reflexión del rayo pues la podemos dirigir, ¿verdad? Entonces, bueno. Si gustan, bueno, ahorita ya nos toca ver lo que es la refracción. Entonces, pero son las 8:03. Entonces, si gustan, vamos a dejar esto como el siguiente tema que vamos a ver en la clase del próximo sábado. Partimos de esto que vimos hoy y lo que vamos a ver ya el otro sábado, pues ya corresponde a lo que es el segundo parcial. El primer parcial es lo que vimos hace 8 días para atrás, ¿verdad? Lo que vimos desde enero hasta lo que vimos hasta hace 8 días. Esto ya es contenido de segundo parcial. Entonces, estamos con eso. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. ¿Qué manda? Este tema de los ángulos, ¿sí puede variar un poco todo esto de la impedancia? Sí, Carlitos, sí es muy incidente en la situación de los estudios ultrasonográficos, ¿verdad? Porque en algún momento o sea, solo con el hecho de si vamos a atravesar un tejido o si vamos a estar sobre el tejido, vamos a ir acorde al tejido, eso nos puede variar bastante. El enfoque que nosotros le vayamos a dar al transductor, a la sonda, si nosotros colocamos de manera correcta la sonda, entonces nosotros podemos tener un buen estudio ultrasonográfico, pero si nosotros colocamos con un mal ángulo la sonda, entonces nosotros podemos crear incluso artefactos, que sería una de las dificultades. Y la otra dificultad también puede ser de que no encontremos hallazgos incidentes o hallazgos importantes por colocar mal la sonda. Entonces, sí, esa es otra parte muy importante de la calidad del estudio de ultrasonido que nosotros vayamos a desarrollar. Está bien, muchas gracias. Muy bien, Carlitos. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Muy bien. De todos modos, nosotros seguimos desarrollando el tema. Pues de verdad les agradezco mucho por conectarse. Si tuvieran alguna duda
de planteamiento. Pero si necesitarán alguna orientación, pues recuérdense que tenemos el chat de WhatsApp por si tienen alguna duda durante la evaluación. Entonces, pues cualquier cosa yo voy a estar atento a poder responderles. Creo que esas serían las instrucciones por el momento. Y pues les agradezco mucho que se hayan conectado a la clase. Si Dios nos permite, nos estamos saludando otra vez por esta vía el próximo sábado. Y les deseo un muy bonito fin de semana y muy buena semana. Que Dios les bendiga. Gracias, ingeniero. Feliz día. Nos vemos, ingeniero. Mucho gusto. Igualmente. Muy feliz día. Carlitos. Gracias. Para servirles. Muy feliz día. Mire, yo sí hice mi proyecto aquí. Quiero... Se cayó mi magia. Excelente. Es que yo sí soy hombre de ciencia, Inge. Sí, eso es bonito. Incluso así como lo estás presentando, Carlitos, se mira que como que la pajilla se separara. Sí, tiene que ser de esta manera, porque si lo pongo, digamos así, ya no. Pero fíjate que aquí donde yo lo estoy viendo y puedes ver la grabación más adelante, se ve como que se separara la pajilla y exactamente esos fenómenos sí son importantes en el momento en el que nosotros vamos a hacer algún estudio. Entonces, puede ser que por eso, por no contemplar esa parte, se nos vaya algún detalle dentro del estudio del paciente y lo mejor es que nosotros le demos la orientación correcta a las personas que nos están buscando. Digamos, dije que yo quisiera ver la vesícula biliar, entonces quisiera angular, pero entonces yo tendría que estar atento, digamos, de que esa angulación tanto me puede ser como superior e inferior. O sea, por lo mismo de esto de la refracción. Exactamente. Ahora, si te recordás, yo por lo menos he tenido la experiencia de acompañar en algún momento a los radiólogos cuando hacen los estudios y pues una de las cosas que veo es de que también posicionan al paciente. Voltéese para la pared, hágase para acá, voltéese para acá conmigo, regrésese un poquito. Eso también, la posición en la que se coloca el paciente es bien importante. Es la misma posición cuando se hace algún examen de rayos X, ¿verdad? Cuando la gente jale fuerte aire y sosténgalo, ¿verdad? Cuando la gente no logra hacer eso, el estudio no es tan certero, ¿verdad? O sea, y después la instrucción de los radiólogos es, esta persona no inspiró bien, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, la posición sí es bastante importante cuando nosotros estamos haciendo este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces, también el paciente debe de ser colaborador, ¿verdad? Pero sí, es bien importante. El ángulo, la impedancia, pues la impedancia no la conoce el paciente, ¿verdad? Él solo tiene un dolor y llega por ese dolor, ¿verdad? Entonces ya uno ya puede ver a través de las modalidades si son cálculos, dónde están alojados los cálculos, si es grasa, si es alguna herida, si es un hemangioma, que sea lo que esté pasando con el paciente. Eso pues a nosotros nos sirve y por eso es de que se dice, por ejemplo, de las densidades, de las velocidades, de la refracción, de la reflexión que hay sobre los ultrasonidos. Todo esto es bien importante porque, por ejemplo, quistes. Los quistes devuelven muy fuerte el eco, ¿verdad? Entonces, es una manera de poder determinar cómo se está trabajando. Por ejemplo, una biopsia. Ahorita se han hecho varias biopsias donde tengo la bendición de laborar y las biopsias, pues básicamente dirigidas por ultrasonido.
y de hecho pues se hizo una biopsia a nivel del corazón, o sea, se insertó la aguja, ¿verdad? A nivel del corazón y se tuvo que hacer el golpe de la aguja para poder sacar la muestra de lo que estaba tan cerca, a unos cuantos milímetros del corazón. Y es algo muy delicado porque si se hace mal, si se orienta mal, se puede perforar el corazón y es catastrófico, ¿verdad? Pero a pesar de que la biopsia fue difícil, se logró hacer. Entonces, sí, es muy incidente todo esto. Pero este equipo, la verdad es que este tipo de equipo es una bendición porque sí nos ha permitido descubrir cosas que antes solamente el cirujano cuando entraba y abría, lograba ver qué había dentro de. Y si era muy complicado, pues sencillamente ya no se podía hacer nada más por el paciente. Pero ahora incluso está la situación de hacer, por ejemplo, con un hueso roto en diferentes fragmentos, incluso con la ayuda de todas estas modalidades, ultrasonidos y todo esto, incluso se puede hacer la reconstrucción fuera de las piezas del mismo tamaño y con la misma forma del hueso para que cuando entre el cirujano abra y pueda armar su rompecabezas, pero ya entrenado fuera de. Entonces, facilita eso un montón de ver. Sí, otro tema que me ha tenido un poco confuso es la manera de ver las imágenes, porque como que salieran acostadas, no sé si estoy bien, porque, digamos, topográficamente no me puedo ubicar bien de cómo incide el ultrasonido y hacia dónde sale. En ciertas imágenes, pues es un poco más fácil, ¿verdad? Porque anatómicamente se puede distinguir qué está arriba, qué está abajo, qué está atrás, qué está adelante, pero en algunas imágenes me ha costado mucho, entonces no sé definir de qué manera estoy viendo yo esa imagen, ¿verdad? En qué clase en el plano cartesiano, digamos, ¿verdad? Ajá, si es longitudinal o transversal. Sí, pues básicamente también por eso tenemos el curso de anatomía, todos los demás cursos, porque con eso nosotros sí, justamente lo que me estás platicando, también eso yo lo he estado considerando, lo he estado pensando, porque sí es una situación que nosotros tenemos que ver si la onda va longitudinal, es decir, por ejemplo, si este es el órgano y yo coloco aquí mi sonda, mi transductor, entonces las ondas van a salir y van a atravesar el tejido, pero si yo lo coloco acá, entonces esta posición es transversal y lo que va a hacer es que las ondas van a cruzar a través de él. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, estamos hablando de las interfaces, porque recordemos de que nosotros tenemos un órgano y aquí abajo tenemos otro y podemos tener otro y otro acá abajo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros las reflejamos así, entonces va a encontrar una impedancia o una admitancia, que sería el otro término, y si es impedancia, de una vez regresan a la sonda, pero si es admitancia, esa onda que no encontró impedancia para esto, sigue acá, y entonces nosotros estamos atravesándolas transversalmente, pero eso es muy complementario a la anatomía. Nosotros si colocamos al paciente de esta forma o de esta forma, lo podemos cambiar entre longitudinal y transversal, por decirte una posición longitudinal y transversal, porque depende de cómo esté el órgano. Pero todo eso es lo que nosotros tenemos que ir concluyendo, infiriendo, ¿verdad? Y en determinado momento, pues también abordar a quien corresponda, ¿verdad? Digamos, en este caso, al doctor Fernando, al doctor Eric, para que nos pueda ampliar esta parte, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabemos de que si la interfaz está acá y nosotros colocamos acá la sonda, esto es transversal, y si la colocamos acá, es longitudinal, ¿verdad? Entonces, igual recordar de la posición del paciente, perdón, pero si
si colocamos la sonda acá, entonces nosotros estamos atravesando al paciente, ¿verdad? Pero si la colocamos acá, entonces es otra forma de atravesarlo, pero como está acostado, entonces en algún momento nosotros lo vamos a llegar a tener, pero de forma longitudinal. Entonces esas posiciones son las que nosotros tenemos que considerar en los estudios, ¿verdad? Pero sí, esa muy buena pregunta, Carlitos, muy buena pregunta. Sí, porque inclusive existe lo que es la rotación del transductor, ¿verdad? O sea, podemos tanto girar así como al paciente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros al final, nosotros colocamos al paciente para tener la mejor visión de sus órganos, de sus tejidos, de sus interfaces, para poder hacer eso, pero justamente lo que decís, el hecho de utilizar, incluso con lo que dijiste, solamente hicimos esto y esto, entonces estamos hablando de poner perpendicular el ultrasonido, la sonda del ultrasonido, pero recordate que dentro de esto y esto hay 90 grados, ¿verdad? Y si lo trasladamos para acá, hay otros 90 grados y podemos darle la vuelta completa y es lo que estamos hablando justamente ahorita, el ángulo con el que vamos a trabajar. Incluso recordate que así hay un ángulo y así es otro ángulo y así es otro ángulo y así es otro ángulo y entonces como al final tenemos una esfera completamente. Entonces, pero sí, la verdad es de que todo eso lo hacemos en vista o en intención de poder tener la mejor apreciación de la parte interna del paciente. Cosas de que ellos solo dicen, me duele aquí, a usted le duele porque tiene esto o esto, cualquiera de las cuestiones. Y recordate que nosotros dentro de esto nos encontramos, puede ser agua, puede ser sangre, puede ser gas, puede ser aire, puede ser grasa, podemos encontrar un montón de cosas que esa es la intención de conocer la anatomía, la física, las posiciones correctas para poder hacer los estudios de ecografía. Entonces, esa es la situación, pero buenísimo. La verdad es que bonito hablar de todo esto. Claro, siempre. Gracias, ingeniero. Entonces bueno, ahí nos platicamos porque ya va a comenzar la otra clasecita. Cabal, y hay que desayunar. Sí, yo ya desayuné. Buen provecho. Igualmente buen provecho y ahí bueno. que tenga buen día. Bendiciones. Amén, muchas igualmente. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Que Dios los bendiga. No, en la cama no me vas a poner atrás.